No son las 9 ya, mientras entra el resto de los asistentes. Una cosa que tienen las jornadas virtuales, que somos muy puntuales. Bienvenidos a todos a este segundo día de la Semana Europea de la Industria en Asturias. Hoy tocaremos el tema de las capacidades de la nube de datos industriales, el Edge Computing industrial, con una ponencia de Jorge del Valle y dos casos de éxito de TSK y de Telecable. Sin más, bueno, esta Semana de la Industria, como os comentamos ayer, está organizada por el Clúster Meta Industria 4 y por Innova Asturias y está enmarcada dentro de unas jornadas europeas de la industria de la Comisión Europea. Sin más, voy a dar paso a Cristina Fernández Caldueño, que es Project Director en Castro Alonso y es miembro de la Junta Directiva también de Innova Asturias. Ella hará la presentación de la jornada. Cuando quieras, Cristina. Gracias, Patricia, por la presentación, por contar conmigo, mujer, además no técnica, pero sí con vocación tecnológica, para hacer de copresentadora en este evento magníficamente organizado por Innova Asturias, con Meta Industria 4. Saludos a José Ramón también y gracias a ambos también por contar conmigo. Enhorabuena por el esfuerzo que se ha visto reflejado en los distintos paneles que conforman esta semana. Este es el segundo de la industria europea, de la industria española, de la industria asturiana, que ya vive un presente digital y un futuro global. Está pleno de tecnología, de color verde y resiliente, como aparece también en el cartel que hemos hecho y que hemos diseñado, un futuro en el que están sin ningún género de dudas todas las oportunidades. Lo que creemos en que estas situaciones serán una realidad, de hecho ya están siendo una realidad en muchísimas empresas. Defendemos eventos como este que apoyan y dan visibilidad a la industria digitalizada y aportan además conocimiento y mucho debate a los que están en pleno proceso de transformación. Hoy nos ha tocado hablar aquí con estupendos panelistas y expertos y experimentados sobre la computación en la nube, sobre esta fábrica del futuro conectada. Se trata de alguna manera de procesar datos localmente y luego enviarlos a la nube de forma muy prosaica, ¿no? Ya hablaremos después, junto con el mayor uso de Internet de las cosas industrial y por lo tanto el aumento en el número de dispositivos inteligentes que existe, una creciente demanda paralela de datos recopilados por ellos que serán procesados por unidades periféricas, es decir, las más cercanas a los usuarios. Pero no podemos olvidarnos tampoco de la seguridad, de la integridad de esos datos, de la ciberseguridad de esa información. De todo ello también hablaremos en este foro y en esta mañana de martes. La estructura de la jornada va a ser la siguiente. En primer lugar, como muy bien decías, Patricia, abriremos con una ponencia a cargo de Jorge del Valle, especialista en Internet de las cosas en industria, consultor y actualmente en la empresa Zoniots, y pasaremos después a un cara a cara de éxito entre SK y Telecable, de la mano de Juan Luis Carús y Pablo García, respectivamente, y cerraremos este estupendo espacio de reflexión con un coloquio que aún seguro suavizará nuestras lagunas sobre la computación en la nube y su seguridad, al que se incorporarán más tarde Miguel Ángel Menéndez, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriano de Ciberseguridad y Entorno Digital y CEO reciente y flamante CEO de Castro Alonso y Lumbetes, casualmente. Si nos queda tiempo, también abriremos tras este debate espacio para preguntas y consultas al público y espectadores, que ahí tienen el chat, por supuesto. Pero vamos a escuchar a expertos, que no a mí, que tengo la menor trascendencia. Estoy con muchísimas ganas de presentarlos y sobre todo de aprender. Comencemos por nuestro primer ponente de hoy, que es Jorge del Valle, actualmente consultor senior de Internet de las Cosas en Industria 4.0 de la empresa Zoniots, como comenté hace un ratito. No sé si quieres, Patricia, comentar algo o directamente ya le damos esos 30 minutos para subirnos a la nube. Nada, pues directamente, Jorge, cuando quieras. Vamos. Muy bien, pues muchas gracias, buenos días. Espero que se me oiga bien. Cristina, muchas gracias por la presentación. Patricia, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, me toca a mí romper el hielo. Voy a ir compartiendo pantalla. Confirmarme, por favor, si se ve. Entiendo que Perfectamente. sí. Se ve así. Se ve, Jorge. Me toca, como decía, romper el hielo. Aunque de alguna forma en la sesión de ayer de 5G, aquellos que lo vieron, pues en parte me hicieron parte de esa labor, porque ya se habló allí algo de Edge Computing. Se me ha ido. Vale. Yo quiero entrar hoy en revisar otros aspectos, otras funcionalidades, otras necesidades que nos llevan al Edge Computing, más allá de las que se hablaron ayer. Nada mejor que empezar, en mi criterio, haciendo una definición. Ya ayer se hizo alguna, pero bueno, a mí esta definición que he encontrado por ahí por internet, pues me parece muy sencilla, ¿no? El Edge Computing es la ejecución de recursos de computación, procesamiento de datos y almacenamiento cerca, y esa es la clave, cerca del origen de la necesidad de pasar por la nube o sin necesidad de acceder a servidores externos. En los próximos 20-25 minutos veremos cómo evolucionar, ¿no? Cómo esta definición y cómo ajustar ese concepto ese matiz de sin pasar por servidores externos. Bueno, como comentaba ya ayer en la sesión de 5G, se habló mucho de esto, sobre todo orientado en cuanto a redes 5G a la consecución de esas latencias prometidas por esta nueva tecnología revolucionaria, como comentaban ayer también, y no evolucionaria, de latencias de 1 milisegundo. Hoy vamos a ver otras funcionalidades, otras necesidades que nos llevan al Edge Computing. A mí me gusta siempre, cuando hablo de temas relacionados con el Internet de las Cosas, con el IoT, poner en situación o clarificar cada una de las capas que componen cualquier proyecto IoT, cualquier solución IoT. ¿Por qué? Porque luego vamos a entender mucho mejor dónde encaja el Edge Computing y en cuál de las capas encaja y por qué. Cualquier proyecto IoT va a empezar siempre por la adquisición de datos, adquisición o actuación. Es decir, aquí podemos estar hablando de soluciones que solamente hacen monitorización o soluciones que también hacen control, que también actúan, ¿vale? Con lo cual, mediante sensores o mediante actuadores o conectándonos directamente a los autómatas de una máquina, los PLCs, etcétera, pues extraemos datos en bruto. Datos en bruto que pasan a través de un gateway que tiene dos funciones principales. Una, consolidar los datos, concentrarlos, agruparlos. Y dos, hacer de pasarela hacia el mundo IP. De manera que, digamos que del gateway hacia la izquierda en la pantalla no estaríamos en el mundo IP, del gateway hacia la derecha entramos en el mundo IP, en el lenguaje Internet. Gateway que en algunas situaciones estará físicamente, lo manejaremos nosotros, y en otras situaciones no estará. Ahora, esas casuísticas. Bueno, a partir de ese gateway, como digo, ya estamos conectados en el mundo IP. ¿Cómo nos conectamos con los servidores externos? Pues mediante la capa de comunicaciones. Capa de comunicaciones que, a mi juicio, es la gran revolución de la democratización del IoT. Las conectividades principalmente inalámbricas que hay disponibles hoy en día y que habrá disponibles más adelante, pues, por ejemplo, con el 5G, como evolución, son las que realmente, a mi juicio, de nuevo, han hecho posible la gran masificación de soluciones IoT. Fundamentalmente, bajo el paraguas de tecnologías LPWAN, tecnologías de largo alcance y de bajo consumo, ¿vale? Pero no son únicamente estas tecnologías de conectividad las que juegan este partido. Aquí tienen cabida también otras tecnologías más habituales, como el Bluetooth, como el Wi-Fi, como el Zigbee, ¿vale? Pero, bueno, esto daría para una sesión casi única de hablar de estas tecnologías. Algunas de estas tecnologías de conectividad dependen de operadores externos, pues como Sigfox, como Narrowband IoT, como LTM, como ThinkStream, y por tanto, como hay operadores externos que nos dan esa cobertura, es donde, en esas situaciones, es donde el gateway realmente nosotros no lo vemos, sino que es propiedad de esos operadores externos. Pero hay otras conectividades como el LoRaWAN, donde nosotros sí construimos una red privada IoT y donde sí llegamos a gestionar estos gateways. Bueno, una vez que el dato, a través de la capa de comunicaciones, llega a un middleware, a un servidor intermedio, mediante unos protocolos de comunicación determinados,
Ese dato se almacena en una base de datos más o menos estructurada y se aplican una serie de reglas de gestión o de algoritmia sobre esos datos. De manera que el dato queda ya preparado para la quinta capa, la capa de aplicación o la capa de interfaz de usuario, ¿no? Pues donde entramos en esa parte de visualización, de gestión de alertas, de gráficos, de manejo realmente de la información para que sea útil al usuario final. A partir de aquí, el dato ya está preparado pues, para evolucionar estas soluciones IoT, o bien hacia soluciones de Machine Learning, o bien hacia gemelos digitales, etc. Hay dos, si os fijáis, he puesto dos franjas transversales que cubren todas estas capas. Una de ellas es la gestión de dispositivos y usuarios. El volumen, ahora lo vamos a ir viendo también, ¿no? El volumen de datos, el volumen de dispositivos se incrementa exponencialmente año a año, con lo cual es necesario tener una gestión de todos esos dispositivos, hacer actualizaciones remotas de firmware, saber cuándo un dispositivo ha fallado, tener un control de su alimentación, de sus baterías, etc. Y muy importante cada vez más el tema de seguridad. Bueno, en el fondo lo que tenemos, si enlazamos la parte izquierda del gráfico con la parte derecha, lo que tenemos es miles, cientos de miles de dispositivos conectados a Internet y eso es un punto posible de entrada de ataques de seguridad. Por lo tanto, cada vez más el tema de la ciberseguridad en IoT va a ser más y más crítico. Bueno, en estos 10-15 últimos años, pues la tendencia ha sido esta, que he explicado, llevar las soluciones a centrar las aplicaciones en la nube, el almacenamiento en la nube, en data centers. De hecho, esto ha dado lugar a nuevos modelos de negocio basados en plataformas as a service, en software as a service, es decir, en pago por uso. Pero la realidad es que se nos dan casuísticas, pues como lo que pongo aquí. Esto, pensemos en los túneles del aeropuerto que están por debajo del aeropuerto internacional de Dubái, donde hay un sistema de monitorización de esos túneles, de las condiciones ambientales, niveles de gases, los ventiladores de chorro, las vibraciones de los ventiladores, etc. Esa información se está enviando a un data center que está alojado en Alaska y la información se está visualizando y gestionando desde nuestra oficina en España. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Claro, los sectores de aplicación de todas estas soluciones no son solamente el sector industrial, son prácticamente, se me hace muy difícil pensar un sector vertical en el que no se pueda aplicar. Nos encontramos aplicaciones de IoT pues en agricultura, con aplicaciones de monitorización de humedad de suelo y de condiciones meteorológicas para predecir enfermedades y en función de eso aplicar o gestionar los riegos. En retail se empieza a ver cada vez más pues, aplicaciones de monitorización de CO2, de condiciones climáticas, controlar el flujo de personas, controlar o monitorizar los consumos energéticos, salud, pues localización de activos, localización del personal médico dentro de un hospital para hacer un guiado automático, personal médico o los propios pacientes. Coche conectado, ya se hablaba ayer en la sesión 5G mucho de coche conectado y además me parece que muy acertadamente en el sentido de que no se enfocaba hacia el coche autónomo que conduce solo, sino que nuestro coche está interconectado con su entorno, con el resto de coches que están alrededor, para que se hablen entre sí y se avisen ante determinadas incidencias, eventos, etc. En el sector de las utilities, monitorizando toda la cadena de suministro de una utility, desde la generación hasta el consumo final. Pensamos en monitorizar pues, el consumo, la generación energética de campos fotovoltaicos, la generación de parques eólicos o el mantenimiento predictivo de parques eólicos, la auscultación o monitorización de presas hidroeléctricas y, por supuesto, en industria, pues como con algunos casos de uso que veremos al final, pero igual lo dejo para el final, ¿no? Esos ejemplos. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues en un gráfico que también ayer se apuntó algo, más allá de las cifras concretas, es decir, a mí no me importa tanto el hecho de que en 2020 haya 50.000 millones de dispositivos conectados, 70.000 o 35.000. El caso es que hay decenas de miles de dispositivos conectados y este crecimiento
es exponencial y se va a mantener exponencial en el tiempo. ¿Dónde nos lleva eso? Bueno, pues a de miles de dispositivos conectados, que nos lleva a un escenario en el que la cantidad de datos procesados crece también de manera exponencial. Bueno, pues algunas estadísticas, algunos reportes, algunos informes hablan de que para 2025 el tamaño global de los datos que anden circulando por ahí será 175 zettabytes. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, pues un zettabyte es 1 trillón de gigabytes. ¿Eso es mucho o es poco? Seguimos sin saberlo. Pues un zettabyte es una película de 36 millones de años. ¿Vale? Una película con una duración de 36 millones de años. Pues multiplicad eso por 175. Es decir, seguramente ahí cabría el contenido de todas las plataformas de streaming que están ahora mismo en el mercado. Bueno, mucho dato, monitorización de procesos que pueden ser más o menos críticos. Entonces, ¿dónde entra el Edge Computing? Y vamos ya de lleno con ello. Pues en la capa de gateway. Si cogemos y retomamos ese esquema que mostraba al principio, Edge Computing entra de lleno ahí, en esa capa de gateway. Antes de que el dato sea enviado a los servidores externos, incluso vamos a ver cómo es posible que el dato ni siquiera se envíe a esos servidores externos, ¿vale? El dato llega a estos gateways y ahí se procesa. Ahí se ejecutan algoritmos, incluso ahí se puede montar instancias de visualización. Nos podemos encontrar con distintas capas de Edge. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos está permitiendo el Edge Computing es pasar de una estructura de monitorización centralizada a una estructura de monitorización o control distribuida, donde hay distintos nodos que van a ejecutar tareas o acciones sobre sus nodos de adquisición de datos cercanos. Claro, esa estructura distribuida la podemos tener escalada. Podemos tener gateways que estén pues vamos a pensar en una fábrica, ¿no? Gateways haciendo procesamiento en un conjunto de máquinas, gateways haciendo procesamiento edge en un nivel superior a nivel de toda la fábrica y tener, pues si esa fábrica forma parte de un gran grupo que tiene varias fábricas distribuidas, gateways haciendo edge sobre el conjunto de varias de esas fábricas, de manera que se va estratificando ese procesamiento de esa algoritmia de datos. ¿Por qué? ¿Cuándo entra esa necesidad del Edge Computing? Bueno, pues ayer se hablaba, como decía, de latencia. En aquellos casos en los que el resultado del procesamiento de la información deba ser inmediato con respecto al momento en el que se han tomado los datos. En aquellos casos en los que nos planteemos una alta disponibilidad de la infraestructura, es decir, no queramos depender de la disponibilidad de esa infraestructura externa, a pesar de que pueda haber backups, de que pueda haber equipos de respaldo, etcétera, y necesitamos que nuestra solución de IoT tenga una disponibilidad prácticamente del 100%. En aquellos casos en los que el volumen de datos a manejar sea o muy grande o sean datos demasiado brutos. Me explico. Datos que enviados en bruto, tal como salen de los sensores a una plataforma externa, pues no aportan gran información porque necesitan un filtrado intermedio. Pongo, por ejemplo, y lo veremos también en unos casos de uso un poquito más adelante, pensemos en monitorización de vibraciones de un ventilador. El mismo ejemplo yendo al ejemplo que comentaba de los túneles del aeropuerto de Dubái, ¿no? Lo que se está cogiendo ahí es datos en bruto de vibraciones, pero esos datos en bruto de vibraciones, si no tienen un filtrado previo que detecte tendencias o desviaciones con respecto a una tendencia, no nos ofrecen, no nos aportan información útil. Situaciones en las que la ciberseguridad sea crítica. Estamos monitorizando procesos críticos de una fábrica y no queremos que toda esa información salga fuera de nuestras instalaciones. O procesos donde la inmediatez de toma de decisiones, y esto está ligado con la latencia, donde necesitamos esa inmediatez de toma de decisiones. En esos 5 escenarios que se pueden dar conjuntamente o no, el
se necesita implantar soluciones de Edge Computing. Por tanto, lo que viene a hacer el Edge Computing es solucionar algunas limitaciones que tienen los sistemas basados 100% en cloud. Y adicionalmente, como sucedió sucede con las soluciones basadas 100% en cloud, pues este Edge Computing abre nuevas necesidades y abre nuevas oportunidades, que fundamentalmente orientadas a la monitorización y control de todos esos nodos descentralizados que están realizando ese Edge Computing. Bueno, estamos hablando de Edge Computing, pero hablo de nodos. ¿Cómo se tangibiliza eso? ¿Qué es un nodo de Edge Computing? Pues no deja de ser un ordenador más o menos industrial. Un ordenador que puede ser, que puede que solo ejecute tareas de algoritmia de datos, de procesamiento de datos, y entonces será un PC industrial o una tarjeta de un ordenador, un PC industrial con más o menos capacidad, o puede ser un gateway de envío de datos integrado con capacidades de algoritmia, ¿vale? Pongo aquí dos ejemplos, pues un gateway celular con conectividad 4G o un gateway para generar redes privadas LoRaWAN, pero que albergan la capacidad de integrar scripts, de integrar código para poder hacer un primer procesamiento de esa información. Obviamente las capacidades de procesamiento de estos gateways serán muy inferiores a las capacidades de procesamiento que tenga un PC industrial. Edge Computing puede ser también una Raspberry Pi, puede ser también un Arduino, evidentemente con las limitaciones de computación que tiene este tipo de plataformas, pero no dejan de ser mini ordenadores donde se pueden meter, se puede integrar código y se pueden integrar algoritmos de procesamiento de datos. Incluso puede ser un dispositivo móvil. Normalmente no pensamos en dispositivos móviles, solo pensamos en dispositivos móviles como la parte de interfaz con el usuario, pero tienen una capacidad de computación evidentemente grande que se están aplicando, de hecho, para aplicaciones de Edge Computing. Os pongo algunos ejemplos. Bueno, algunos ejemplos, pues los logos que aparecen son de las empresas que se están llevando a cabo. Te comento, es una empresa con la que yo he estado colaborando durante un tiempo, es una empresa leonesa, especializada en comunicaciones y monitorización en entornos de obra subterránea. Y de alguna forma los sistemas de monitorización de personas y de localización en interiores están utilizando también los dispositivos móviles como Edge, como un Edge limitado. En este caso concreto, pues bueno, un trabajador está siendo monitorizado con un wearable que está midiendo la temperatura, la humedad, el contenido de CO2 por donde se están moviendo, con otro wearable que está monitorizando su temperatura, su pulso cardíaco, los pasos que da, su presión sanguínea, cuando uno oxigena la sangre. Y además se le está localizando en un entorno indoor pues, con una serie de balizas. Toda esa información utiliza a un dispositivo móvil como pasarela de datos para envío. Pero esa información se filtra previamente, antes del envío a una plataforma externa, se está filtrando en ese dispositivo de datos y se están generando alertas en local. Luego, ese dispositivo móvil, ese terminal, ese teléfono, está haciendo tareas de Edge Computing. De Edge Computing limitado, pero está haciendo tareas de Edge Computing. Todo esto nos parece muy nuevo, evidentemente lo es, pero a veces las siglas nos confunden. Se ve un poquito mal la imagen porque no he encontrado una imagen más de mejor calidad, es algo bastante antiguo, ahora os explico. A veces nos confunden las siglas, quiero decir, hablamos de Edge Computing, pero ya he hecho alguna referencia antes a estructuras de control distribuidas o descentralizadas. Bueno, pues esto es un ejemplo en el que además a mí me tocó trabajar hace más de 20 años de sistemas de control distribuido en minería, en concreto en algunas minas asturianas. Yo diría que casi todas, estaba montado este sistema. No deja de ser una aplicación del Edge Computing. Evidentemente, la diferencia es el volumen de datos. En las soluciones IoT actuales, el número de sensores, el volumen de datos es mucho mayor del que se plantea en este tipo de sistemas. Pero es un Edge Computing. ¿Qué se hacía en este sistema?
Bueno, hay una estación maestra de adquisición de datos y a lo largo de los distintos subniveles de una mina se van conectando distintos sensores y actuadores, pues niveles de metano, niveles de carbono y actuadores para activar y parar maquinaria. Toda esa información se saca al exterior, donde se visualiza en una plataforma web o en un SCADAN local, pero es información lo suficientemente crítica como para no depender de la comunicación con el exterior, con lo cual es necesario un procesamiento en ese edge, ¿vale? Esta estación maestra es la foto que aparece aquí arriba. De manera que este equipo tiene capacidad de analítica propia y de toma de decisiones. De manera que, bueno, si los niveles de metano en un determinado subnivel se incrementan por encima de un determinado umbral, el equipo de Edge Computing corta tensión a las máquinas, genera alertas, etcétera, etcétera. Eso es Edge Computing, eso es computación cerca del dato, independientemente de lo que se haya enviado fuera. Otro ejemplo, otro caso de uso que nos encontramos en industria, fundamentalmente en industria y en retail, almacenes, es localización en interiores. Hay distintas tecnologías para localizar en interiores en función de la precisión de localización que necesitamos. Bluetooth Low Energy, Ultra Wideband, pero el motor de reglas, es decir, el motor, los algoritmos que determinan la ubicación de un determinado activo se suelen ejecutar en local. ¿Por qué? Porque son algoritmos que necesitan una capacidad de procesamiento muy fuerte, muy alta, y además hay determinadas aplicaciones industriales en las que el dato lo necesitamos de manera instantánea y poder generar si una persona está entrando en una zona peligrosa, en una zona no autorizada. Comentaba antes el ejemplo de las vibraciones, los ventiladores de chorro. Bueno, pues esta es la ilustración de ello, ¿no? Un sensor de aceleración en 3 ejes y que además esté monitorizando pues, la temperatura superficial de una máquina, que está monitorizando maquinaria rotatoria y detecta, mediante la capa de gateway, la capa de edge, detecta desviaciones sobre la tendencia de las vibraciones normales que debería tener esa maquinaria. Por lo tanto, se está utilizando para predecir situaciones de mantenimiento, ¿vale? Hacer mantenimiento predictivo en lugar de mantenimiento preventivo o mantenimiento periódico. Os pongo otro ejemplo de la misma empresa que comentaba antes. Bueno, pensemos en una situación de localización en entornos cerrados, en entornos confinados, en entornos subterráneos, localización de maquinaria que se está moviendo, maquinaria pesada que se está moviendo por esa instalación, pensamos en una mina, pensamos en un túnel en construcción. Se está monitorizando en tiempo real la ubicación de esa maquinaria, pero necesitamos generar alertas, tanto visuales como sonoras, a los conductores de esa maquinaria para avisarles de que pues, o bien hay trabajadores por las inmediaciones o bien se están aproximando dos máquinas en el mismo sentido y, por tanto, bueno, de alguna forma hacer una gestión del tráfico, hacer semáforos inteligentes. Esa toma de decisiones no la debemos llevar al cloud, la debemos tomar en local, de nuevo por lo mismo que antes, porque esa toma de decisiones es crítica para la seguridad. Control de flujo, con la situación de coronavirus que tenemos, pues en estos meses atrás se empezaba a hablar mucho de control de flujo de personas, de conteo de personas. Es una aplicación también muy típica de Edge Computing, donde entre una serie de cámaras 2D o 3D, en función de si se necesita discriminar si lo que pasa son solo personas es decir, contar solamente personas o discriminar si algún bulto que no es una persona pues ha pasado por allí, de identificar si una persona entra y sale sin rebasar un determinado umbral. Bueno, esas cámaras van tomando información en bruto que debe ser procesada por un dispositivo en el Edge. Enviar toda esa información en bruto a la nube sería enviar información de más. Necesitamos procesarla en un dispositivo en el Edge que genere información reducida. Cuando digo información reducida es
Han entrado 17 personas, han salido 4 personas. ¿Vale? Todo ese procesamiento se hace en el Edge. Otra cosa, y enlazando con las oportunidades, las nuevas oportunidades de negocio que se abrirán, es esa gestión centralizada en cloud de los distintos dispositivos de Edge. Eso sí, ¿vale? Sería este panel que aparece aquí arriba. Es decir, todos esos locales en los que se ha instalado un sistema de control de flujo de personas, estamos monitorizando en remoto el estado de funcionamiento de cada uno de esos dispositivos Edge. Bueno, Smart Building, el concepto de Smart Building es muy amplio. En un edificio inteligente pues podemos estar controlando pues fugas de agua, control de accesos de nuevo, los consumos energéticos de cada subsistema, de la iluminación, de la climatización, el control de la iluminación en base a las personas que hay en cada una de las zonas, el control de la climatización, monitorizando apertura de puertas o ventanas que se hacen en las salidas de emergencia. Toda esa información se puede procesar también en local. En definitiva, y con esto termino para dejar paso a mis compañeros, pongo de nuevo los 5 elementos a mi juicio que determinan, ¿no? Bien en conjunto, bien de manera diferenciada cada uno de ellos, que nos van a determinar la necesidad de implantar una solución Edge. Necesidad de latencia baja, mínima, necesidad de que nuestro sistema tenga una alta disponibilidad y no podamos depender de la disponibilidad de esos hardware externos, volumen de datos a manejar, bien porque sea un volumen de datos muy alto, bien porque los datos que estamos manejando en bruto no nos aportan información y es necesario hacer un filtraje previo de esos datos. Seguridad, estamos monitorizando procesos críticos para nuestra actividad industrial y no queremos que esos datos salgan de nuestras instalaciones. E inmediatez, y de nuevo ligado con la latencia, inmediatez en la toma de decisiones. El control sobre un determinado proceso debe ser inmediato con respecto al momento en el que se ha tomado ese dato, sin depender de servidores externos, sin estar limitados a las latencias altas que nos pueden dar servidores externos. Y bueno, por mi parte es todo y ansioso de ver los casos de uso que van a exponer los compañeros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Jorge, por darnos a conocer qué es el Edge Computing, su importancia y ver también plasmar casos de uso para ver dónde se puede aplicar y qué puede mejorar. Sin más, vamos a pasar con los casos de éxito en los que van a participar Juan Luis Carús de TSK y posteriormente Pablo García Sabatino de Telecable. Juan Luis, cuando quieras. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a tanto a Innova Asturias como al Cluster Meta Industry por contar con nosotros dentro de este evento. Y vamos a intentar comentaros un poco desde TSK y específicamente desde el área TSK Digital Innovation algunos casos de éxito que tenemos y algunas soluciones en las que hemos trabajado en el uso de Edge Computing y muy alineadas con los objetivos que Jorge indicaba en su presentación. Además, bueno, a medida que vayamos pasando por las soluciones, pues os iré comentando un poco de qué forma el Edge Computing nos ha aportado valor ahora mismo o cómo creemos que nos lo va a poder llegar a aportar en el futuro con los avances tecnológicos que se prevén. Simplemente porque no nos conozca, TSK somos un grupo empresarial que tenemos nuestras oficinas principales aquí en Gijón. Actualmente estamos formados por más de 1000 profesionales, nuestra actividad es principalmente internacional y tenemos un volumen de ventas que ronda los 1.000 millones de euros. Somos una empresa líder en la ejecución de proyectos llave en mano, somos una empresa principalmente EPCista y trabajamos dentro de diferentes áreas, diferentes líneas de trabajo o diferentes divisiones. Dentro de ellas destaca todo el área relativa a la energía y especialmente, como podéis ver en los números que tengo en la parte de abajo de la diapositiva, en todo lo referente a energías renovables.
El área en el que yo me encuentro, el área de TSK Digital Innovation, se constituye como línea de negocio específica alrededor de hace 5 o 6 meses, pero realmente parte de todo el conocimiento que dentro de TSK se ha ido aglutinando durante los 20-30 años de historia de este departamento. De esta forma, nuestro objetivo es partir de todo el conocimiento que tenemos dentro de los propios proyectos de TSK con el objetivo de poder crecer, poder marcar una diferencia dentro de nuestros proyectos, pero también con el objetivo de poder acercar todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo a clientes externos que les permita también ser mucho más competitivos y tener un factor diferencial. El área que yo dirijo dentro de TSK Digital Innovation sería el área de innovación. Nosotros lo que siempre intentamos es partir de necesidades reales que haya dentro de nuestras líneas de negocio o de clientes externos. Es decir, por ejemplo, TSK tiene que ejecutar una determinada planta termosolar y detectamos una determinada problemática que necesitamos resolver. Nosotros intentamos buscar soluciones a través del uso de lo que serían las tecnologías de la información y sobre todo muy alineado con todas las tecnologías, todo lo que se conoce como tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, y siempre lo hacemos con un objetivo de no solamente desarrollar soluciones a esos problemas, sino poder constituirlas como servicios, de forma que esas nuevas soluciones que partan de problemas o de necesidades concretas dentro de una línea de negocio de TSK se puedan convertir en servicios que podamos tanto incluir como estándares de facto dentro de nuestras soluciones como poder ofrecérselas a clientes externos. Dentro de esta estrategia trabajamos con diferentes tecnologías y básicamente serían un poco las que vemos en la slide. Somos muy activos en todo lo relativo a visión artificial, Internet of Things, Big Data Analytics, User Experience, toda la parte de realidad extendida, aglutinando tanto la parte de realidad aumentada como la parte de realidad virtual. Hemos trabajado y seguimos trabajando en todo lo relacionado con drones con fines de inspección industrial. Y, por supuesto, una de las tecnologías clave también es el uso de Edge Computing. No en todas nuestras soluciones, sino en aquellas en las que tengamos que afrontar determinados problemas y en los que esta tecnología sea la más adecuada para resolverlo. En la presentación voy a hablaros de 6 casos de éxito o 6 soluciones que hemos desarrollado desde TSK, que son todas soluciones que están ahora mismo en funcionamiento dentro de proyectos propios o dentro de clientes externos. En algunas de ellas tenemos componentes de Edge Computing que nos han permitido resolver el problema y en otras de ellas creemos, como decía al principio, que durante los próximos años el Edge Computing se va a convertir en un factor clave que nos va a permitir poder diferenciarnos y desarrollar nuevas características de estas soluciones. SysRem es una solución que nosotros hemos desarrollado con el objetivo de poder llevar a cabo la supervisión y monitorización remota de plantas industriales. Es una solución basada en 3 componentes clave. Por un lado, una arquitectura IoT para poder adquirir información de campo. A través de esta arquitectura nos abstraemos del hardware de los diferentes fabricantes de sensores, PLCs o dispositivos que puedan existir en el entorno industrial y adquirimos la información de forma homogénea. Una capa es computing, donde trabajamos sobre todo en el preprocesamiento de esa información con 2 objetivos. Por un lado, con subir a la nube solamente la información que sea necesaria y por otro lado, con el objetivo de llevar a cabo procesamientos de datos en el caso de que la toma de decisiones deba de realizarse lo más cercana posible al dispositivo. Y en tercer lugar, una arquitectura Big Data, que sería la parte cloud y donde podemos llevar a cabo un análisis y fusión inteligente de la información. La unión de esa arquitectura Edge y esa arquitectura Big Data, esa computación ejecutada en planta y esa computación ejecutada en la nube, lo que nos permite es poder ejecutar algoritmos de analítica de datos y sobre todo lo que nos permite y nuestro objetivo es evolucionar de lo que sería el mantenimiento correctivo preventivo tradicional a un mantenimiento predictivo o basado en condiciones y en último caso un mantenimiento basado en riesgo. Esto lo conseguimos integrando diferentes fuentes de información y llevando a cabo un procesamiento distribuido entre el Edge y la nube.
Desde el punto de vista de la visualización, siempre intentamos abstraer al usuario del lugar donde se lleva a cabo el procesamiento y para él lo que le mostramos es una plataforma web donde puede acceder a todo ese tipo de información. Concretamente, las capturas que tengo en la diapositiva son de la versión de SysRen que se está utilizando dentro del centro de control que tenemos aquí en TSK, en nuestras oficinas de Gijón, para llevar a cabo la operación y el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas que TSK opera y mantiene en España. Otra de las soluciones, y en este caso donde el Edge Computing jugó un papel fundamental, es Sister. Esta es una solución en la que nosotros comenzamos a trabajar con el objetivo de poder llevar a cabo la monitorización continua de temperatura dentro de los embarrados de subestaciones eléctricas. Los embarrados son cada una de las uniones de cables que se pueden ver dentro de esta fotografía. En esas zonas suelen producirse calentamientos que suelen conllevar problemas relacionados con la operación y en casos extremos incluso pueden ocasionar incendios y por tanto las paradas de estas subestaciones y como consecuencia importantes pérdidas económicas. En el proyecto que desarrollamos lo que hicimos fue trabajar en intentar llevar a cabo la monitorización de forma continua de esas zonas con el objetivo de poder detectar cambios de temperatura susceptibles o cambios en los patrones de la temperatura susceptibles de poder requerir una operación de mantenimiento. Para ello, la solución se basa en el uso de cámaras termográficas fijas con un procesamiento en Edge. Esas cámaras termográficas fijas ahora mismo están conectadas a un dispositivo de computación similar a los que Jorge enseñaba en su diapositiva, donde lo que hacemos es adquirir la imagen de la cámara, llevar a cabo su procesamiento y detectar la temperatura en tiempo real de todas las zonas que componen la imagen. Esa temperatura que se calcula en el Edge, por un lado, lo subimos a través del cloud para su visualización dentro de una plataforma web similar a la que os enseñaba antes y que concretamente sería una de las capturas, la veríamos en la diapositiva. Pero por otro lado, necesitamos realizar ese procesamiento en el Edge porque esa información también la estamos exponiendo para que pueda ser consultada dentro de la propia red de planta. De forma que una vez que instalamos esta solución, la solución de Sister, en el escala de la subestación aparecieron un nuevo conjunto de temperaturas como si hubiéramos colocado unos nuevos tipos de sensores dentro de la subestación. Aquí el Edge Computing se convierte en un papel fundamental porque ese procesamiento en el Edge lo que nos permite es remontar los datos ya procesados al cloud y poder tenerlo en este tipo de plataforma y poder llevar a cabo en el cloud algoritmos más complejos o algoritmos donde podamos fusionar con otro tipo de fuentes de información, pero la ejecución en el Edge nos permite poder exponer esos datos dentro de la propia planta. De forma que, independientemente de los problemas que pueda haber de conectividad o independientemente de lo que pueda ocurrir en la conexión a Internet de la planta, en el escala de la misma y en el centro de control de la misma, siempre vamos a poder disponer de ese nuevo conjunto de datos. En la imagen, bueno, podéis ver lo que sería la imagen y se ven recuadros donde en cada uno de ellos aparece la temperatura que nosotros estamos procesando a través del Edge. Decía Jorge en su presentación, bueno, presentaba un conjunto de dispositivos en los que se pueden utilizar para llevar a cabo este tipo de Edge Computing. Nosotros ahora mismo, dentro de esta solución, que es una solución que está ya en producción, que estamos empezando a comercializar y que concretamente está instalada en una subestación en Canarias, que es la que tenemos aquí en la diapositiva, estamos empezando a trabajar en intentar eliminar ese dispositivo de Edge Computing y que el Edge Computing se comience a ejecutar en la cámara. Concretamente estamos trabajando en embeber esos algoritmos de procesamiento dentro de la cámara, por un lado para poder optimizar costes porque eliminaríamos ese dispositivo y por otro lado para poder evolucionar comercialmente dentro de la solución y simplificar todo lo relativo a su instalación, ya que solamente sería la compra de una cámara y la instalación de esas aplicaciones. Es interesante conocer que este tipo bueno, que existe en el mercado esta tendencia dentro de lo que sería el campo de la visión y sobre todo lo relativo a visión artificial, a evolucionar en la construcción de plataformas similares a lo que sería
el Apple Store o el Android o el Marketplace de Android, con el objetivo de que dentro de las cámaras también existan plataformas para poder descargarnos diferentes aplicaciones. Es una iniciativa que se está ejecutando o que está siendo promovida por diferentes fabricantes y en la que nosotros nos encontramos alineados y en la que estamos trabajando. Sysmeter es una solución similar a Sister en todo lo que sería la arquitectura. De hecho, voy a pasar bastante rápido en todo lo relativo a la arquitectura, pero varía en el problema que pretendemos resolver. Aquí lo que ocurría es un proyecto que nos llegó directamente de un cliente y aquí lo que ocurría es que teníamos un conjunto de instalaciones antiguas con un conjunto de medidores analógicos, como los que vemos en la diapositiva, y de repente existía la necesidad de poder comenzar a monitorizar todos estos datos desde un centro de control unificado y centralizado. ¿Qué ocurría? Que llevar a cabo eso implicaba modificar todos estos sensores por sensores digitales conectados. En lugar de hacer eso, nosotros lo que propusimos fue una solución basada también en el uso de una cámara fija, en este caso de espectro visible. Y a través de una serie de algoritmos que ejecutamos en el Edge, llevamos a cabo el reconocimiento de esa imagen y la transformación de cada uno de esos medidores en un valor digital, que igual que en el caso de Sister, remontamos a través del cloud para su visualización en una plataforma remota, pero que exponemos también en el Edge para su uso dentro de la propia planta industrial. Aquí, por ejemplo, sería un ejemplo de la imagen que nosotros estamos tomando y esto sería el resultado de lo que nosotros obtenemos tras nuestro procesamiento, donde al final cada uno de estos sensores lo estamos transformando a través de algoritmos en el Edge en un valor concreto. Igual que en el caso de Sister, estamos trabajando también ahora en la construcción de la aplicación embebida para poder eliminar ese dispositivo de Edge y que toda la computación resida en la cámara. En general, creo que es una tendencia a la que se va a atender durante los próximos años a medida que todas las capacidades de computación en los dispositivos están aumentando. Hemos sido testigos de ellos en el caso de los teléfonos móviles y creo que durante los próximos años vamos a ser cada vez testigos de la aparición de nuevos dispositivos con mayores capacidades de computación. Systraffic es una solución que tenemos en funcionamiento dentro de lo que sería la ciudad de Gijón. Es un proyecto que hemos hecho con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y se basa en la identificación de vehículos. Esta identificación de vehículos tiene lugar a través de sistemas LPR, sistemas basados en cámaras, donde se hace un reconocimiento de matrículas. Cuando afrontamos este proyecto teníamos un conjunto de requisitos a los que queríamos hacer frente porque era un proyecto que había sido promovido internamente desde TSK partiendo del conocimiento que teníamos en algún tipo de estas soluciones, pero nos enfrentamos a un nuevo requisito que el Ayuntamiento nos puso encima de la mesa para poder ejecutar el proyecto dentro de sus instalaciones. Y era la necesidad de, uno, que las imágenes nunca salieran de la cámara y dos, que las matrículas reales tampoco nunca salieran de la cámara. Por eso, esta solución tuvimos que afrontarla a través de un procesamiento Edge Computing, en este caso embebido en la cámara, para, por un lado, que la cámara se encargue de llevar a cabo la ejecución del algoritmo del LPR, es decir, el algoritmo que reconoce la matrícula sin que la imagen en ningún momento salga de esa cámara y se almacene en un servidor o viaje por la red. Y en segundo lugar, llevar a cabo una transformación para garantizar que la matrícula real que estamos midiendo a través de la cámara nunca sale tampoco en la conexión a Internet y, por tanto, nunca va a existir la posibilidad fuera de la cámara de llevar a cabo la identificación entre matrícula y ese identificador especial que nosotros asignamos. Este creo que es un ejemplo claro de una de las necesidades que el Edge Computing resuelve y cómo no hubiera habido otra posibilidad de haberlo resuelto. El proyecto ahora mismo estamos en su fase final de piloto, lo tenemos instalado en 8 puntos dentro de la ciudad de Gijón, en todo lo que sería el casco urbano y nos está permitiendo comenzar a analizar los flujos de tráfico dentro de esas zonas
y el objetivo es poder llevar a cabo decisiones relativas a tráfico basado en datos, conociendo exactamente a nivel de hora o a nivel de rango temporal que queramos estudiar cuál es el número de vehículos que están circulando. Hasta ahora hablaba de soluciones donde el edge computing había sido una pieza fundamental. Aquí en este caso, en Sysdrone, nosotros la solución que hemos desarrollado y por la que hemos obtenido el Quality Innovation Award en 2019, que es un premio a nivel nacional de reconocimiento de la calidad a la innovación, lo que hacemos es utilizar drones para llevar a cabo la inspección automática de instalaciones industriales. Simplificando mucho, bueno, tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube, pero por tiempo no voy a ponerlo dentro de la presentación. Simplificándolo mucho, lo que hacemos es generar misiones automáticas para que el dron salga a volar dentro de la planta industrial, capture información, principalmente imágenes, nos reenvíe esas imágenes y en una plataforma cloud llevamos a cabo el procesamiento de esas imágenes. Ahora mismo estamos trabajando y hemos iniciado un proyecto europeo para ello, en intentar ver cómo ese procesamiento se podría llevar a cabo en el edge. Es decir, cómo podríamos dotar de capacidades de computación al dron para que ese procesamiento automático de imágenes para detectar defectos o para detectar fallos pueda llevarse a cabo en el propio dron. ¿Cuáles son las ventajas de que el procesamiento se pudiera llevar a cabo a bordo? Pues principalmente que en tiempo real el dron podría determinar cuando está produciéndose un defecto y podría, por ejemplo, modificar la misión para poder capturar imágenes en más detalle de ese defecto, para poder, por ejemplo, bajar el vuelo para capturar imágenes con mejor resolución o incluso para poder utilizar otro tipo de sensores que pudiera llevar a bordo. Incluso ahora, por ejemplo, estamos capturando siempre termográficas y visuales, en el caso de inspecciones de plantas termosolares y de plantas fotovoltaicas, pues si pudiéramos llevar a cabo ese procesamiento, puede que pudiéramos capturar solamente un tipo de imagen y cuando detectemos el defecto, poder capturar el otro tipo de imagen y de esta forma simplificar todo el conjunto de datos sobre los que trabajamos. Aquí hay varios puntos clave en los que estamos investigando y en los que vamos a tener que trabajar durante los próximos meses. Por un lado, existen cada vez dispositivos, un mayor número de dispositivos que tienen capacidades de computación para ejecutar algoritmos de deep learning o algoritmos computacionalmente de una forma eficiente, con lo cual podríamos colocarlos a través del dron, podríamos colocarlos en el dron, pero tendríamos que trabajar en cómo conseguir ejecutar esos algoritmos de una forma eficiente para no aumentar la carga del dron y que por tanto perdamos autonomía, todo relacionado con la alimentación y por supuesto también todo relacionado con enviar los datos a la nube desde el propio dispositivo. Son un conjunto de líneas en las que vamos a tener que trabajar y donde creo que durante los próximos años, va a haber bastante nicho de investigación a medida que aparezcan dispositivos con mayores capacidades de computación y también alineado con la sesión de ayer de 5G, a medida que podamos también hacer uso de esas técnicas, de esas tecnologías, desde el punto de vista del proveedor. Y por último, quería comentaros la solución Sysperience, que es una solución basada en realidad virtual, donde trabajamos o damos una capa de visualización a todo el resto de soluciones que hemos construido y que lo hacemos principalmente con un objetivo de poder llevar a cabo una visita a nuestras plantas industriales, las plantas que TSK desarrolla, pero por otro lado también con el objetivo de poder llevar a cabo formación de operarios y simulación de nuevos escenarios de trabajo. Aquí, aunque a priori el edge computing puede no parecer una tecnología básica, sí que lo es desde el punto de vista de tener la capacidad de poder conectarnos directamente con la planta y que en la planta puedan ejecutarse parte de las acciones que nosotros estamos simulando desde la realidad virtual. Por terminar la presentación voy a poner un vídeo que son 2 minutos donde representamos de forma rápida las principales características de este proyecto.
bueno, simplemente por finalizar, todo el conjunto de proyectos en los que trabajamos parten de una parte de captura de datos, una parte de procesamiento y una parte de visualización. Y en la parte de procesamiento la clave es ser capaces de discernir, como Jorge decía en su presentación, cuando el edge computing se convierte en una parte fundamental y que es precisamente cuando tenemos que dar respuesta a las 5 situaciones que él comentaba. Muchísimas gracias, Juan Luis, por ver claramente tantos casos de éxito donde se pueden aplicar el Edge Computing y la forma de trabajar que tenéis en CSK. Vamos a dar paso ya a Pablo García San Martino, que es consultor de negocio de grandes cuentas de Telecable del grupo Euskaltel. Cuando quieras, Pablo. Gracias, Patricia. Pues nada, en primer lugar se está viendo la presentación, ¿verdad? En primer lugar, quería agradecer a Innovasturias, al clúster Meta Industry, la invitación que nos han brindado a Telecable para hablar en esta semana tan interesante, ¿no?, a la que estamos asistiendo. Bien, lo que voy a hacer es hablar un poco de la experiencia de Telecable y mezclar un concepto que ya salió en la presentación de Jorge del Valle, ampliando el concepto de Edge Computing, ¿no? Y me vais a entender. Bueno, un poco nuestra experiencia en este mundo de los datos, una compañía que proviene de las telecomunicaciones, pero que últimamente, digamos, cada vez estamos en más proyectos más tecnológicos, más transformadores, etcétera. No voy a incidir mucho en contar el mundo del dato porque ya ha habido presentaciones previas a las que donde han abundado en estos términos. Nuestra visión de ¿qué nos encontramos en los proyectos de transformación digital? Pues nos encontramos diferentes posiciones de las empresas al respecto. Hay algunas que ya tienen una agenda digital perfectamente establecida para este tipo de proyectos, que tienen un book de retos, un book de proyectos. Hay otras empresas que hacen las cosas al revés. Oye, vamos a IoTizar, vamos a conectar, a empezar a recopilar información de nuestra planta industrial y luego vamos viendo en función de esa información a lo que podemos ir descubriendo de los datos, etcétera, ¿no? Bien, IoTizar. ¿Cómo IoTiza una planta? Básicamente, cogemos las diferentes maquinarias, las diferentes líneas de producción a través de escadas, a través de software de ejecución en planta. Cada vez más máquinas son conectadas, son máquinas integradas perfectamente conectables. Hay PLCs con nuevas familias de PLCs que son verdaderas plataformas integrables, y cuando nos encontramos PLCs que no son integrables, pues tenemos que hacer cosas como interceptar señales Profibus. Incluso nos encontramos con máquinas que son tan antiguas que no tenemos más remedio que recurrir a relés, ¿no? A relés para ir recogiendo esos datos. Una vez tenemos los datos, claro, se nos abre un mundo, ¿no? Se nos abre un mundo. Estamos ya explotando esa información, esos miles de datos que obtenemos, analizándolos, trabajándolos mediante nuestra capacidad de cómputo hoy en día, aprendiendo, haciendo que las máquinas aprendan de los datos, aplicando inteligencia artificial. Esto es un mundo, lógicamente no voy a entrar, no es el objeto central de la presentación de hoy. Hay dos habilitadores digitales que son transversales y que son muy importantes para nosotros, como no. Uno es el cloud computing. No podríamos trabajar, explotar esa cantidad ingente de datos si no fuese porque tenemos una capacidad de cómputo exponencial muy superior a la que teníamos hace unos años y que está basada en el cloud cercano, como voy a contar, o también en el cloud público. Y hay otro habilitador transversal que no tenemos más remedio que prestarle atención, que es la ciberseguridad. En el momento en que información de nuestra empresa se sale de las zonas de seguridad de nuestra empresa, podemos recibir ataques de los malos
y tenemos que tener presente siempre este habilitador, ¿no? Como es protegernos frente a amenazas. Bien, Edge Computing, para ir centrando un poco la presentación, el discurso que quiero traer hoy. Estamos en un escenario, ya lo han comentado anteriores intervinientes, de millones de dispositivos conectados. Ericsson, por ejemplo, establecía en 30.000 millones de dispositivos IoTizados o conectados a finales de 2021. Pero estos dispositivos, en principio, en origen son tontos, no aportan inteligencia, tan solo sensorizan y transmiten información. Cada vez más, y por diversas razones, queremos conseguir un procesamiento cercano de los datos. ¿Por qué? Porque esto nos permite consumir la información en tiempo real con R mayúscula, ¿no? Entonces, las barreras principalmente que quiere romper el Edge Computing respecto a la computación en las nubes públicas, pues son conseguir latencias óptimas para la comunicación. Si yo llevo mis cálculos a una nube pública cuyo data center está en Irlanda o está en Holanda, obviamente no voy a trabajar con el mismo retardo, no voy a tener las mismas latencias, voy a tener que salir a Internet, que es uno de los problemas de la ciberseguridad. Voy a consumir un caudal de Internet por el cual voy a tener que pagar. Y bueno, el Edge Computing busca romper estas resistencias que puede tener la nube pública. ¿Cómo busca romper estas resistencias el Edge Computing? Pues dotando de inteligencia, como había dicho antes, a los dispositivos conectados, a los nodos, a los routers, a los gateways de red o, y aquí ya introduzco el concepto hacia el que voy a apuntar, a los data center virtuales cercanos. Como voy a defender esta posición como que un edge data center también es edge computing, ¿no? Lo decía Jorge del Valle en su intervención también. Bien, lo que nosotros defendemos es que un data center cercano, conectado mediante un circuito, no necesitamos salir a Internet, forma parte de la red empresarial, de la red cercana, de la LAN de nuestra empresa. Es decir, es una ubicación más de mi empresa. Puedo tener 2 plantas, puedo tener unas oficinas y además tengo el data center que está conectado mediante la LAN de mi empresa exactamente igual. Por eso es Edge Computing, un data center virtual cercano. Bien. Euskaltel, el grupo Euskaltel, al cual pertenece Telecable, tiene 3 principales centros de proceso de datos, uno en Oviedo, otro en Bilbao y otro en Coruña, sobre los que mantenemos nuestra propuesta de data center virtual. Un data center virtual lo que ofrece es poder consumir infraestructura, consumir seguridad, consumir copias de seguridad, es decir, servitizamos infraestructuras. Mi empresa, pues IaaS, ¿no? Infraestructura como servicio. En vez de dotarme de un equipamiento interno, lo que hago es comprar recursos, alquilar recursos en el data center con su capacidad de cómputo, su almacenamiento, etcétera. Lo mismo con ciberseguridad. Un firewall virtual, pues yo ya paso de hacer una inversión a consumir ese servicio. Lo mismo con otras líneas, como puede ser recuperación de desastres, como puede ser copias de seguridad en la nube, etcétera. Bien, como tenemos estos 3 centros de datos sobre los cuales mantenemos nuestra oferta DCV, Data Center virtual, podemos llegar a ofrecer, como además también somos proveedores de comunicaciones, podemos llegar a ofrecer un data center virtual con unos retardos óptimos, con una baja latencia. Podemos ofrecer un ancho de banda ilimitado mediante una conexión privada de mi empresa con el data center, con el cual, insisto, vuelve
o se posiciona como un elemento más de la LAN de mi empresa. Podemos ofrecer una alta disponibilidad, ya no dependemos de conexiones a Internet que pueden tener problemas. Estamos en un entorno mucho más controlado. Tenemos unas comunicaciones IoT privadas y además podemos aportar una calidad de servicio muy superior 24/7. Por poner un ejemplo que obtenía ayer estos datos, los retardos entre nuestros CPDs son, por ejemplo, entre el CPD de Oviedo y el CPD de Coruña, 5 milisegundos. Entre el de Oviedo y el de Bilbao, 6 milisegundos. El retardo de servicios de nuestro CPD de Oviedo al área Astur metropolitana, al centro asturiano, que podemos considerar un radio de 40 a 50 kilómetros, es inferior a los 2 milisegundos. Con lo cual, los retardos son de una red local, prácticamente. Bien, además, la propuesta de Data Center virtual cercano ofrece un nivel de seguridad exactamente igual que en una red privada. Tengo protegidos sensores y equipos porque no estoy exponiendo a Internet. Tengo la confianza de que tengo un cumplimiento normativo. Nuestros data centers cumplen esquema nacional de seguridad, están certificados, tienen unos procedimientos de protección de la información probados, certificados, y además tengo una visibilidad y un control de la solución en todo momento. Vale. Otra de las ventajas, claro, no podemos decir, no, pero es que yo voy a prescindir completamente de la cloud pública. No es posible. A lo que vamos hoy en día es a una cloud híbrida. Nuestra propuesta es, voy al borde, al edge computing, mi data center virtual cercano está dentro de la organización, pero luego también tengo que utilizar los recursos de una cloud pública. Para ello, nuestra oferta de data center virtual permite la conexión con clouds públicas como Azure, como Amazon, como Google, a través de conexiones privadas, porque tenemos conectores, con lo cual podemos hacer un primer cómputo en el data center virtual cercano y luego pues, otros cómputos, explotación de la información, etcétera, usando las nubes públicas. Dentro de nuestra oferta de data center virtual, además de los servicios que comentaba antes, tenemos plataformas como servicio. Si la empresa no quiere utilizar sus propias plataformas, nosotros podemos ofrecer dentro de la familia de productos del grupo que es Mileva, pues una plataforma como servicio IoT, de una plataforma para la gestión para conectar todos los dispositivos de sensorización, etcétera. Y también tenemos una plataforma como servicio de procesamiento de datos, ¿no? De Big Data y llegando a inteligencia artificial. Es una plataforma de modo servicio que podemos realizar esa explotación de los datos, sacar esas conclusiones como servicio de nuestro data center. Hay otro tipo de plataformas como Mileva Supervisión o Petisgo que tienen otro tipo de servicios también. Están basadas en arquitecturas abiertas, son multicloud, son open software, open source, y todas ellas, digamos que reciben el nivel de servicio 24/7, el trato personalizado que podemos ofrecer, etc. Y bueno, contando un poco algunas de las experiencias de Edge Cloud o de Edge Data Center virtual que podemos tener, pues he seleccionado 3 clientes que son bastante conocidos, ¿no? Por ejemplo, Hijos de Ribera, que como seguramente sabéis es la empresa que fabrica esa cerveza tan rica que es Estrella Galicia. Ellos tienen su centro de datos principal en nuestra cloud, está integrado con su red corporativa, como decía.
Gealsa es otra de las empresas que he traído aquí como ejemplo, que son la fábrica de Rianxeira, ¿no? de los productos de las conservas. Su centro de datos principal está basado en nuestra plataforma cloud, tiene una conexión a nivel 2 con otro data center de respaldo que tienen además una solución híbrida con una cloud pública como Azure. Y en ese data center pues explotan su SAP, su sistema corporativo, y que nosotros gestionamos y administramos. Y uno de los proyectos que hemos finalizado, que estamos rematando recientemente, un proyecto muy importante para Telecable, como es el proyecto de GAM, hemos llevado a nuestro data center virtual su centro de datos principal, a nuestra cloud. Nos hemos integrado en su LAN privada, en su red privada, mediante esa capa 2 que nos da la tranquilidad de estar en casa, de no salir a internet. Nos hemos hecho cargo de su disaster recovery, y también en este caso pues tenemos un sistema de gestión HANA SAP en nuestro data center. Entonces, bueno, es un poco lo que os he querido transmitir, esta propuesta de data center virtual como Edge Computing, y nada, a vuestra disposición pues para ampliar información o lo que preciséis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esta presentación. Y vamos a dar ya paso al coloquio. Le dejo ya el mando a Cristina. Cristina, cuando queráis. Bueno, muchas gracias a todos. Experiencias, casos de uso, conocimiento sólido, a por mayor, hasta el momento, y seguro que ahora en este coloquio debate todo ello se va a desplegar muchísimo más. Cerramos este evento, bueno, habrá conclusiones, pero bueno, cerramos este evento, coloquio o debate entre los participantes, al que se ha incorporado, como he dicho al principio del evento, Miguel García Menéndez, que además de ser vicepresidente de la Asociación Arco Atlántico de Ciberseguridad y Entorno Digital, ha sido nombrado muy recientemente CEO de Castro Alonso y Bloomberg Tech, y bueno, tenía que hacer la presentación oficial. Miguel tiene una amplísima experiencia además en seguridad industrial. Si os parece, entramos en harina. Podemos empezar por preguntaros y dejar sobre la mesa una primera cuestión. El Edge Computing facilita la extracción, la gestión, el análisis de datos, ha quedado claro. No obstante, la aplicación y el uso del Edge trae consigo también unos cuantos retos en materia de, bueno, por ejemplo, de estandarización, de seguridad, ya hemos hablado, tanto física como lógica, esa gestión remota, la propia eficiencia energética, la velocidad de la que hemos hablado hace un momento, la facilidad de despliegue que hay que solventar para que realmente sea efectivo. ¿En qué punto estamos realmente? ¿Quién se anima a romper el hielo? Igual Jorge, por ejemplo. El micro. Perdón, estaba silenciado. Has tocado muchos palos. Sí, quédate igual con el que más te aplique a ti. Me quedo con dos, estandarización y la gestión de dispositivos. Está claro que la estandarización es crítica para el éxito de las soluciones IoT y del Edge Computing. Por una razón muy sencilla, si recordamos, si se os viene a la cabeza ese esquema de bloques o de capas que yo ponía en mi presentación, al final eso lo que significa es que para montar cualquier solución IoT, Edge, etcétera, tenemos que ir construyendo, tenemos que ir poniendo piezas. Entonces, una de dos, o somos capaces de fabricar, entre comillas, internamente cada una de esas piezas, o tenemos que ir cogiendo piezas externas, ¿vale? De un ecosistema de actores, pues que algunos pondrán su granito de arena en la parte de adquisición de datos, otros la pondrán en la parte de plataforma web, con lo cual es necesaria esa estandarización a la hora de que se comuniquen los distintos elementos de una solución. No hay una, yo diría, y corregirme mis compañeros, por supuesto, si lo consideráis, yo diría que no hay un protocolo estandarizado en el mundo del IoT, pero es verdad que el MQTT
está ganando terreno a todos los demás. Entendiendo, o sea, el MQTT como el protocolo que va montado en la capa IP, es decir, una vez que entramos en ese gateway y que hacemos la transmisión de datos. Pero, bueno, al final, si uno se monta su solución extremo a extremo, puede no depender de esos protocolos, ¿vale? Pero sí es cierto que hay algunos protocolos, como el MQTT, que está ganando terreno. Hablabas también de la gestión remota, yo ya lo apuntaba también en mi presentación, ¿no? Bueno, igual que existen ya los software de gestión de dispositivos móviles, los MDM, pues llegaremos a un punto, ya hay algún fabricante de hardware que tiene soluciones similares, a un punto en el que en el que haya una plataforma para gestionar remotamente todos esos dispositivos de Edge Computing. En el fondo, poder hacer de nuevo, ¿no? Como decía antes con los sensores, pues carga remota de firmware, saber si se ha caído un servidor de Edge Computing o no. Estamos en el camino, pero no está todavía resuelto 100%. Juan Luis, Pablo, Miguel, Juan Luis, que asentías con la cabeza. O sea, que... Sí. Bueno, estaba de acuerdo un poco con lo que comentaba Jorge sobre el tema de la estandarización y que MQTT es un poco como el estándar, lo que se está considerando estándar. Lo que pasa es que aún dentro de MQTT hay tantas lagunas respecto al formato de intercambio de datos, la estructura que cada uno monta en sus brokers, que a veces al final parece como que, bueno, cuando hablas con alguien y necesitas integrar la solución, parece como que decir MQTT os va a poner desde el minuto cero de acuerdo en cómo se va a hacer, pero luego todavía hay una eterna discusión sobre cómo poder hacerlo, con lo cual creo que en la parte de estandarización todavía queda bastante camino que recorrer. Volviendo a la pregunta que hacías, Cristina, ya que Jorge se queda con la parte de gestión y la parte de estandarización, yo me quedo con la parte de eficiencia energética y de velocidad, sobre todo un poco alineado con lo que yo comenté en mi presentación y que es también un poco lo que nosotros estamos esperando que aparezca a nivel tecnológico durante los próximos años para poder hacer un despliegue mucho más importante de este tipo de tecnología. Me repito un poco en lo que comentaba, hay dispositivos como todos los que están saliendo de Jetson con las tarjetas de NVIDIA que permiten hacer Deep Learning, que tienen un montón de capacidad de computación, pero queda por ahí todavía un montón de investigación en intentar mejorar la eficiencia energética de esos dispositivos para poder ponerlos, pues en nuestro caso, a bordo de un dron o formando parte de una solución donde no siempre podemos tener, donde a veces tenemos problemas en la alimentación. Entonces creo que dentro del Edge Computing todavía queda un camino por recorrer en que no solamente aparezcan dispositivos cada vez más pequeños y con altas prestaciones a nivel de computación, sino que también esos dispositivos sean eficientes energéticamente para que su uso sea mucho más masivo. Por mi parte, no voy a añadir... Quería comentarte, Pablo, que había un poco también en esa macro pregunta, hablábamos también de velocidad y hablábamos también de seguridad. Si quieres, Pablo, te centras un poco en ese tema y luego le damos pasos. Bueno, voy a decir que no iba a ampliar mucho más lo dicho por mis compañeros, que son grandes expertos en sus materias. Respecto a la seguridad, obviamente, ¿qué te voy a decir a ti, Cristina? Que no sepas, es una preocupación constante, ¿no? Y por eso dentro del Edge Computing, tanto pues en dispositivos más cercanos como en lo que yo he defendido, digamos que es algo básico, ¿no? Es algo básico que protejamos nuestros datos, protejamos nuestras organizaciones, porque cada vez más estamos sintiendo en nuestras carnes o en nuestros grupos de conocidos empresariales como los ataques son algo real, son algo diario y tenemos que concienciarnos frente a ello, desde luego. No sé si Miguel quieres intervenir. Sí, bueno, yo en primer lugar vamos a intervenir más que nada para daros las gracias a Innova Asturias, a Patricia y obviamente también a Meta Industria 4, ¿no? José Ramón, que está aquí conectado con nosotros, por la oportunidad que nos habéis dado a todos hoy, a mí en particular de compartir un poco también estas primeras horas de la mañana con vosotros. Gracias también a ti, Cristina, por la amable presentación. Con respecto a la pregunta, por ir muy al grano, la pregunta creo que era algo así, ¿cuál es la situación actual o cómo vemos nosotros la situación actual? Yo creo que lo que definiría una cierta claridad la situación es que estamos en un momento de transición de modelos. Luego
quizás podemos hablar a lo largo del debate más de ello, pero yo creo que eso, que estamos en un momento de transición de modelos, de un modelo más tradicional, un modelo de control en el ámbito estrictamente del control industrial, que se guiaba por unos ciertos, digamos, paradigmas, y que quizás esos paradigmas se ven clarísimamente bombardeados por la llegada de estas nuevas tecnologías como Edge Computing y demás, ¿no? Con respecto a lo que decíais un poco de elegir temas que pueden ser candentes, me sumo absolutamente al tema de la normalización, de la estandarización, que ya creo que apuntabais los tres. De hecho, creo que el mencionarlo también avala esto que estoy diciendo, de que, bueno, que estamos en un momento de transición. Por otras causas tengo una cierta relación con ETSI, que como sabéis es la entidad europea de normalización de las telecomunicaciones, y en ETSI hay un grupo específico sobre Edge Computing, algo así como MEC, creo que se llama, MEC, Multi-Access Edge Computing. Y es significativo que, bueno, los diferentes entregables que ya ha aportado ese grupo, que, bueno, están disponibles de manera pública y los podéis descargar, grupo en el que yo no intervengo, dicho sea esto en primer lugar, pero bueno, tengo una cierta relación, un cierto contacto con ellos, y de los, creo que una decena más o menos de entregables que han ido publicando este pasado año, los últimos creo que 5 o 6 han salido en diciembre. Diciembre, que es antes de ayer. Entonces, bueno, eso da una idea del momento de ebullición y ese momento que yo llamo de transición en el que estamos ahora, ¿no? Y lógicamente, del grandísimo interés que hay por esta materia. Bien, pues un reto al que nos enfrentamos que está relacionado con la seguridad de los datos en toda solución, hablábamos antes, pero en toda solución LOT industrial, pues habrá cientos, miles de dispositivos conectados a la red, dispositivos conectados a Internet, enviando constantemente datos y también una ventana abierta para que se puedan, obviamente, entrar por ellos. Por tanto, la ciberseguridad asociada a Internet de las cosas va a cobrar un papel, bueno, ya cobra un papel fundamental. ¿Creéis que las empresas industriales son conscientes de la magnitud de este reto? Tenía pensado darle la palabra a Miguel, no sé si lo veis bien, pero como acaba de ser el último, por formación y por experiencia, iniciar la ronda de esta manera y luego dar la vuelta. Bueno, pues nada, un placer, por supuesto. Vamos, yo creo que la respuesta a esta pregunta también está un poco ligada a ese modelo, a ese momento de transición al que hacía antes, ¿no? De hecho, un poco por eso también he introducido ese concepto, ¿no? de momento de transición. Decía yo hace un momento, no lo he detallado, pues a lo mejor lo detallo un poco ahora, que en el ámbito estrictamente industrial, pues hemos vivido durante al menos los últimos quizá 30 años ligados a eso, a un paradigma, decía yo, a un modelo de automatización que tiene además nombres y apellidos, que es el modelo de Purdue, y que de alguna manera establece un marco de trabajo para el control industrial muy jerarquizado, tan es así que digamos la representación habitual es una pirámide, ¿no? Una forma de pirámide que marca esa jerarquía, y la incorporación de todos los elementos y todo lo que llamaríamos eso, elementos inteligentes dentro de un entorno fabril, dentro de un entorno de fabricación, rompe absolutamente ese esquema de jerarquía, rompe esa jerarquía en el sentido de que ya no vas subiendo como si fuese una cascada, niveles, subiendo o bajando, ¿no? En función de la dirección del sentido de la comunicación. No vas subiendo niveles desde lo que tienes en campo hacia los sistemas de control, hacia los sistemas de supervisión, hacia los sistemas de gestión, etcétera, etcétera, sino que ya directamente los elementos de campo, y es un poco lo que apuntabais antes Jorge y Juan Luis y también Pablo, por cierto aprovecho a felicitaros por las presentaciones, apuntabais un poco la ruptura de ese modelo encorsetado clásico y la aparición de una mayor flexibilidad, una mayor libertad a la hora de hacerte con los datos que vienen directamente de campo, ¿no? Entonces, bueno, como también señalabais, creo que Pablo lo ha subrayado más, en esa ruptura del paradigma tradicional jerárquico, un tema que aparece sin duda es el tema de la seguridad o la ciberseguridad, ¿no? Pasás de un modelo en el que parece que lo tenías todo más o menos
voy a emplear el término encorsetado, haciendo una lectura positiva del encorsetamiento, un cierto control, una cierta segmentación de las cosas, esto va aquí, más abajo, esto va más arriba, y sin embargo, bueno, pues como digo, eso todo termina por romperse y por crear un escenario nuevo, ¿no? Que si bien el escenario clásico decía que bueno, puede representarse habitualmente como una pirámide, he visto quien define el nuevo escenario como una especie de granada, ¿no? La fruta de la granada, en el que bueno, hay un elemento central sobre el que sería esa plataforma de Edge Computing sobre la que van pivotando los diferentes elementos clásicos que componían la arquitectura tradicional, ¿no? No sé si los demás lo veis un poco así. Muy buen símil, me da, Pablo. de la granada. Bueno, añadir solo, ¿no? La confluencia de los mundos IT-OT, ¿no? La informática industrial de sus PLCs y su control aislada, segura, ya se acaba, ya cada vez tiene que comunicar con la parte IT más externa de la empresa, pero ya se tiene que comunicar con el exterior. Entonces, evidentemente, abundando lo que dices, es un cambio de paradigma y a la vez el riesgo está ahí, ¿no? Jorge, tú hacías hincapié al principio en tu ponencia en la seguridad en varias ocasiones, ya nos le diste bastante trascendencia. Sí, sin duda, poco que añadir a lo que ha dicho Miguel y a lo que ha dicho Pablo. Totalmente de acuerdo con ellos. El entorno industrial es muy celoso de su intimidad, de sus datos, y bueno, es algo con lo que hay que solucionar, es algo con lo que hay que enfrentarse, pero poco que añadir. Bien, sí, era un poco intentar también desde estos foros lo que pretendemos es sensibilizar en este sentido, ¿no? Y nosotros, o sea, vosotros fundamentalmente y nosotros, pero vosotros como industria y con proyectos ya en concreto TSK de un alto nivel, pues de alguna manera trasladar la trascendencia de a todos los oyentes, a todas las personas que están ahora mismo y que nos verán en un futuro en la grabación, seguramente que serán del sector industria, de la trascendencia que tiene este asunto de la ciber. Juan Luis, no sé si quieres tú poner la guinda. Sí, bueno, no sé si la guinda, pero simplemente decías, creo que la pregunta la planteabas como si creíamos que desde las empresas industriales eran conscientes del reto, y lo primero que se me venía a la cabeza es que si no lo son deberían de serlo, porque al final es un problema que está ahí y al que hay que hacer frente. Nosotros dentro de TSK somos muy conscientes de este tipo de la magnitud y de la importancia de incorporar la ciberseguridad dentro de todos nuestros proyectos, y es algo que ya estamos haciendo desde hace varios años. De hecho, bueno, dentro de la división de TSK Data Innovation, igual que está el área que yo dirijo de innovación, tenemos un área específica de ciberseguridad, donde trabajamos tanto en la ciberseguridad IT del propio grupo y de todos los sistemas informáticos con los que trabajamos, como de la ciberseguridad OT desde el punto de vista de la operación de las obras que ejecutamos, y para nosotros es un punto clave sobre el que hay que trabajar. Perfecto. Si queréis, si lo veis posible, continuamos con la tercera pregunta y la última pregunta. No veo que en el chat haya intervenido nadie, pero bueno, podemos continuar con el debate. Para enlazar con la jornada que vamos a tener mañana, en esta Semana de la Industria Europea, existe una falta de habilidades y la escasez de competencias especializadas es una de las principales barreras en la adopción de Edge. ¿Qué opináis al respecto? Por ejemplo, Jorge. Bueno, yo creo que hay que desmitificar un poco esa falta de capacidades para el Edge Computing. Es decir, si reducimos mucho el concepto, Edge Computing es algoritmia de datos, es procesamiento de datos. Es decir, es lo mismo que ya se estaba haciendo en la nube, pero llevado a un dispositivo cerca del dato, con lo cual es aplicar de alguna manera los mismos procedimientos de algoritmo de datos, de procesamiento, de programación, incluso si me apuras de programación de PLCs o de autómatas. Por lo tanto, no es tanto, yo no lo veo tanto como una falta de habilidades o una falta de competencias, como el entender bien
qué es lo que hay que procesar y en cada nodo de Edge Computing. Pero como digo, no es, reduciendo mucho, es una traslación del procesamiento que ya se hacía en cloud hacia puntos cercanos del dato. Luego, si teníamos las habilidades y las capacidades para hacerlo en cloud, las tenemos para hacerlos cerca del dato. ¿Estáis de acuerdo con la opinión de Jorge? Sí, yo creo que no es una falta, o sea, no es que haya una falta de capacidades, sino que hay capacidades que ya se llevaban haciendo de forma, digamos, disgregada. O sea, por un lado estaba el procesamiento que se hacía dentro del mundo del PLC o dentro del mundo de los autómatos, del mundo más OT, y por otro lado está el procesamiento más IT, con algoritmos de analítica de datos, otro tipo de lenguajes de programación que también lleva mucho tiempo haciéndose. El Edge Computing lo que hace es que de repente esos dos mundos se unan y sea necesario que haya una transferencia de conocimiento entre ambos. Y yo creo que es ahí un poco donde está la clave o donde se necesita trabajar, en ver cómo esos algoritmos que se ejecutan en el cloud pueden de repente pasar a ejecutarse en el Edge, donde tenemos otras capacidades diferentes. Incluso en algunos escenarios también el paso de los procesamientos que se hacían más a nivel de campo, siguiendo la pirámide que comentaba Miguel, a lo que sería la parte del cloud. O sea, no creo que haya una escasez de competencias que haga que esto no termine de explotar o que no termine de crecer, sino que es más la necesidad de poder agregar conocimiento y poder trabajar de forma colaborativa, que es también un poco el escenario en el que ahora nos estamos encontrando con la irrupción de todas estas nuevas tecnologías, que todo el concepto de multidisciplinariedad y trabajar en equipo e intentar transferir conocimiento es clave para poder conseguir los resultados que se esperan y que se buscan. Pablo, ¿nos faltan habilidades o estamos bien? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, a ver, por una parte es necesario ir a esos equipos multidisciplinares porque no todo el conocimiento ya está en una sola persona, pues está en una persona de industria, está en una persona de tecnología, está en una persona de empresa, equipos. Eso por una parte. Y luego, a nivel de las formaciones, pues el sempiterno reto de la universidad de acercarse a la empresa porque efectivamente sigue habiendo paro en algunas carreras y competencias que están relacionadas con esas carreras que no encuentras perfiles en el mercado, ¿no? Entonces, eso le duele mucho a la empresa y le duele mucho también a la universidad. Esa sincronización es necesaria, ¿no? En cosas muy especializadas. Miguel, si quieres. Bueno, yo, si me permitís, sí estoy de acuerdo básicamente en lo que decís, pero también creo, sin ánimo de ser la voz discordante hoy, sí creo que debemos aplicar un punto de realismo, ¿no? Porque es verdad que son tecnologías que ya existen, que al final, bueno, yo hablaba de paradigmas tecnológicos y demás, y bueno, pues son todos una evolución que en el sentido de que lo que se crea nuevo está basado en lo que ya existía y por lo tanto, generalmente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no estás inventando permanentemente la rueda, pero yo digo que creo que debemos dotarlo también de un pequeño añadido de realismo, porque eso, cuando lo llevas realmente a quien lo ha de utilizar, a los operarios de un taller o de una instalación industrial o ingenieros de control, etcétera, etcétera, las cosas no son tan de color de rosa. Lo digo por experiencia. Yo recuerdo hace ya muchas lunas lo que te da la edad. También yo inicié mi carrera profesional aquí en Asturias en el entorno de la automatización de procesos en el ámbito siderúrgico. Y cosas tan aparentemente irrelevantes que cualquiera, incluso de nuestros hijos pequeños, podrían resolver fácilmente, como es manejarse con un ratón, pues había operarios en una determinada línea de producción que, bueno, pues que tenían dificultades muy relevantes para manejarse eso con un ratón, máxime cuando además lo usaban con un guante de seguridad, máxime. Es decir, que las cosas sobre el terreno pues hay que masticarlas un poco más y a veces las vemos eso, con una perspectiva muy de laboratorio, con una perspectiva muy de la formación que nosotros también tenemos como especialistas dentro del sector y como ingenieros, etcétera, etcétera, pero que luego ahí fuera, como se suele decir, pues las cosas cambian un poco, ¿no? En ese sentido,
Además, añadiría eso, ¿no? Que has estado formando a la gente, ya no solo operadores, sino también, pues eso, los ingenieros de control, ingenieros de procesos, en una determinada tecnología durante muchos años, como decía antes, ¿no? Con unos determinados, digamos, parámetros de funcionamiento y de que las cosas eran de una determinada manera, y cada vez que introduces elementos nuevos, la ciberseguridad como tal ha sido un elemento que se ha introducido en los últimos años en cuanto a concienciación. No digo que los problemas no existiesen, de hecho se introduce porque ya existían, pero pienso que en el ámbito industrial no se era tan consciente de ello como podía ser gente que trabajaba en, yo qué sé, en la banca o en las telecomunicaciones, como es el caso de Pablo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso al final me lleva al componente sociotécnico de la tecnología y hago más hincapié en lo social que en lo técnico, porque lo técnico siempre decimos, bueno, estar más o menos resueltos y cuentas con especialistas que sean buenos profesionales. El problema quizás es el componente humano, ¿no? Yo termino ya. Recuerdo que la primera vez que oí aquello del cambio y la gestión del cambio, y soy consultor del cambio, no sabía lo que me estaban contando, y bueno, que será eso del cambio, ¿no? Y ser consultor o manager del área del departamento de gestión del cambio en una empresa, una consultora. Bueno, pues enseguida me aterricé el concepto y efectivamente al final lo que estás hablando siempre es de cambio cultural, de cambio de la forma de hacer las cosas, y por ahí ya digo que creo que sí que es verdad que hay siempre, cada cambio tecnológico lleva asociado una necesidad de un cambio cultural importante. Muchas gracias a todos. Un placer haber estado compartiendo mesa, panel. Le paso la palabra a Patricia y posteriormente a José Ramón, que hará esas excepcionales conclusiones del panel de esta mañana. Y por mi parte nada más, solo agradecimiento y que ha pasado lo que esperaba y he aprendido muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Miguel García Méndez, que no había tenido la oportunidad de agradecerle su presencia. Un gran coloquio, muchas aportaciones. Bueno, pues gracias por la jornada y por esas iniciación al Edge Computing. También indicaros mañana, invitaros a la jornada de mañana, que precisamente es de nuevas competencias digitales para los trabajadores de la nueva industria, mañana también a las 9 de la mañana. Y sin más, bueno, doy paso a José Ramón, que hará las conclusiones de hoy. Y gracias, bueno, también a la presentadora, a Cristina. Gracias, José Ramón, cuando quieras. Muy buenos días a todos. 23F, un día importante, un día relevante, el Día Europeo de la Industria. Introducíamos el tema, Cristina, a primera hora de la mañana, hablando del aumento de las capacidades de las nubes industriales de datos, las nubes de datos industriales europeos, el Edge Computing. Hablaba de la fábrica del futuro conectado, hablaba de los datos que llevábamos a la nube, hablaba de Internet de las cosas y establecía dos conceptos que además nos iban a acompañar durante toda la mañana, que era la seguridad y la integridad. Tomaba la palabra Jorge para el primer tema que abordaba era la ciberseguridad es clave en el IoT, en el Internet industrial de las cosas y es un ejemplo claro de la importancia que tiene para todo este proceso, ¿no? Hablaba también de que la aplicación de la IoT es absolutamente democrática, porque al final es accesible a todos los sectores y que incluía la medicina, el comercio, la agricultura, el hogar, el coche, la energía, la industria, por supuesto, como uno de los elementos clave. Y establecía los cinco elementos clave también, las 5 necesidades para determinar la necesidad de aplicar el Edge Computing, ¿no? Y era la latencia baja, la disponibilidad alta de datos, ese volumen de datos, la seguridad otra vez y la inmediatez. ¿Y por qué todo ello? Pues al final porque toda esta información es la que nos va a facilitar la toma de decisiones. Es el punto clave con el que nos movemos a lo largo de todo este proceso y el motivo por el que es tan importante la aplicación de esta tecnología. Y lo remataba Juan Luis Carús cuando nos planteaba 6 ejemplos, 6 proyectos en los que TSK está trabajando y en los que se repetía continuamente la supervisión y la monitorización, la disponibilidad, el análisis, la intercomunicación,
la predicción y el análisis histórico, al final era disponer de esos campos de datos y de la prevención de las caídas de la nube, por lo que con el Edge Computing lo que estamos haciendo es bajarnos de la nube para no perder el ritmo. Pablo nos introdució un concepto, un verbo nuevo, muy sugerente, que es que vamos a iotizar. Incorporamos este nuevo concepto porque realmente es así. Suena rarito, pero sí que es cierto de que el Internet industrial de las cosas, el Internet de las cosas, nos está ayudando a tenerlo todo bajo control y en todos nuestros procesos pues estamos iotizando, ¿no? Y terminábamos en un debate pues muy enriquecedor al final, llegando dando el cebo de la sesión de mañana, ¿no? Que es el talento, la importancia del talento, esta información para poder gestionar todos estos datos y para poder transmitir y seguir trabajando en esta línea que es tan relevante. Solo un último punto, y es que la clave para mí de toda la sesión está en los 3 claims de las 3 presentaciones. La cercanía para llegar lejos, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y creciendo a través de la innovación. Yo creo que con estos 3 elementos nos quedamos con el cierre de esta sesión y os esperamos mañana a las 9 de la mañana. Gracias. Y lo dicho, mañana nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos y gracias. Un abrazo. A cuidarse.